Estamos de vuelta en Equilibrio conversando con Max Feller de Feller Rate acerca de cómo la cultura organizacional, en el concepto del modelo que ellos manejan, la madurez o maturity, de acuerdo a la nomenclatura en inglés, que es donde tiene su origen, en Inglaterra, puede agregarle valor económico a las compañías. Y nos decía Max que existen 10 pilares que se evalúan para efecto de determinar el nivel de madurez, el que está correlacionado con el mayor valor de la organización. Max, por una parte estaba este valor de solo orientado al resultado económico, que según entiendo, baja madurez. O sea, una empresa orientada tiene baja madurez. Sí. Y en el otro extremo, por así decir, solo orientada a la sociedad o a valor compartido, que tendría una alta madurez. ¿Cuáles otros son fundamentales? Pero sobre todo me interesaría en términos globales cómo ustedes han visto que la madurez organizacional, que tiene que ver con el concepto que nosotros hablamos de culturas organizacionales virtuosas, donde hay confianza, felicidad, altos niveles de compromiso, y donde el ser humano se puede desplegar básicamente, le agrega valor económico a la organización. Ese es un punto Perfecto. neurálgico. Bueno, básicamente lo primero que tú acabas de señalar, las empresas más maduras entregan valor a la sociedad entendiendo a todos los grupos de interés legítimo, incluyendo lo que es utilidades económicas. O sea, la idea es lograr siempre el objetivo final de la organización. Algunos otros pilares que son fundamentales, para nombrar un par, para básicamente construir culturas virtuosas centradas en el valor de la organización y que finalmente se traduzcan en un valor económico, son, por ejemplo, los sistemas de evaluación de desempeño. Los sistemas de evaluación de desempeño es distinto a la tradicional, la propiamente tal tradicional evaluación de desempeño. Esos son sistemas de desempeño más que sistemas de evaluación. La tradicional evaluación de desempeño mide básicamente los KPIs, los logrados y no logrados, pero no mide, por ejemplo, ciertos elementos dentro de la cadena de valor que efectivamente van generando valor. O sea, se logró o no se logró, pero dentro de un sistema de evaluación, de un sistema de desempeño, se evalúa también cuál es la contribución dentro del valor. Hay elementos que escapan a lo que es los KPIs y por Perfecto. lo tanto... ¿Y esa contribución en qué consistiría? Porque de alguna forma se me viene a la cabeza lo que nos planteaba Carolina Valdivieso de Kimberly Clark acerca del legado. Ellos en Kimberly les dicen, el legado, ¿qué estás dejando? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Con cuál sería este valor aparte del KPI? Básicamente es el valor que cada una de las personas y que cada uno de los grupos de interés legítimo va entregando a la organización, medido en el reconocimiento y no solamente en los resultados. Y hay un tema, si tú solamente estás concentrado en los resultados, puede generarse situaciones perversas. Te puedo dar algunos ejemplos de empresas más inmaduras, más maduras. Este es un gran banco inglés, que es uno de los más grandes del mundo, británico, que sufrió enormemente para la crisis subprime. Tuvo que ser estatizado. Y fue casi el hazmerreír de esta situación, sobre todo en Inglaterra y en Reino Unido y en Europa. Ocurrió que ellos tenían muy buena clasificación de riesgo, que tenían una posición muy robusta desde la perspectiva financiera y la perspectiva del negocio. Pero tenían una serie de sistemas de evaluación de desempeño y atado con las remuneraciones, con el sistema de compensaciones, que de alguna manera era tan orientado hacia las utilidades que no lograban básicamente hacer una evaluación de riesgo adecuada. Perfecto. Entonces empezaron a incentivar que vendieran nomás, y lo que mismo que pasó relacionado con la crisis subprime, hipotecas, deudores subprime, que vendieran todo tipo de productos y regalando tarjetas de crédito a todo el mundo. Y lo que ocurrió es que, reventó la crisis y no se había hecho una evaluación del perfil de la gestión de la organización. Tenía características de una organización muy inmadura desde esa perspectiva. Estaba solamente preocupada en mostrar resultados al accionista, en terminar bien al accionista y a la comisión del vendedor. Por supuesto. Es que entonces ahí me surge un tema que es re importante. Y tú me dices que ese banco tenía una buena clasificación de riesgo de acuerdo a los criterios tradicionales de clasificación. Eso nos está diciendo entonces que se están dejando fuera
elementos importantísimos. Exacto, el valor y algo que hablábamos anteriormente, que debiera entregar una medición total de una empresa es, por un lado, la clasificación de riesgo, que te da el perfil financiero, que te da el perfil de negocio, y es fundamental para los inversionistas, más que nada, para entender hacia dónde va el negocio, pero también hay algo que, y es donde nosotros estamos entrando, que es una clasificación del management propiamente de la organización, de qué también está gestionada la organización. Hay temas valóricos, temas subjetivos, temas de otros que no son el resultado duro. Exacto. Esto me lleva, Rodrigo, tú eres bastante experto en lo que es el cultural due diligence, es decir, porque normalmente si a ese banco le hubieran aplicado un due diligence tradicional, lo más probable es que no hubiera detectado el problema. Justamente hay un tema de cultura, porque estaban incentivos incorrectos desde el punto de vista de la gestión de desempeño de las personas. Entonces, ahí hay un tema que es tremendamente relevante y que es lo que de alguna forma queremos tratar en el programa de hoy día. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la valorización de esos, de alguna forma, intangibles, que son tan tremendamente tangibles en términos de resultados? Me parece muy, muy importante el ejemplo de este banco. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué has visto en esa materia? En términos de la medición de la cultura como un pilar, un pivote importante en la evolución general de la organización. No, efectivamente, mira, nosotros hemos tenido ejemplos de empresas que han fracasado económicamente básicamente porque han hecho compras de activos, empresas en particular, donde no han tenido ninguna comprensión de cómo las culturas se van a fusionar, cómo las culturas van a poder juntarse en el fondo y generar mayor valor. Y nuestras recomendaciones, cuando hemos visto desde el punto de vista cultural, de hecho, sin meternos en el negocio, le hemos dicho, señores, acá hay un tema cultural que no hace que el negocio florezca en el fondo. Claro. ¿Ah? Y las compañías siguen hoy día, te diría, en general, sin entender el valor que esto tiene, y lo que hacen es llegar y comprar una compañía, evaluando todos los índices financieros, mirando levita, y eso es una evaluación evidentemente tradicional, pero no sabemos qué es lo que hay detrás, como dice Max, cuál es la forma de manejar, cuál es la forma de liderar esa compañía que finalmente te puede llevar al éxito o al fracaso. Eso es bastante evidente cuando nosotros hacemos estos cultural due diligence en el fondo y levantamos las culturas y le decimos, señores, miren, esto es lo que está pasando, o sea, este es el tipo de cultura, estas son las fortalezas que tienen ustedes culturalmente en términos de personas, que finalmente es lo que uno está comprando. O sea, las compañías, claro, al final del día, ¿quién las hace? Las hace las personas, y llegan a ser lo que son y están donde están gracias a las personas. O sea, los análisis tradicionales podrían mostrarte una situación maravillosa y sin embargo estás arriba de una bomba a tiempo. Con esta idea, y nos vamos a ir a una nueva pausa, y a la vuelta les quiero comentar el caso de una empresa que, por el contrario, tuvo un premio por el valor de su cultura en la transacción de sus acciones. Vamos a una breve pausa.